La lectura del Evangelio, la lectura de la liturgia de este domingo viene bien para lo que estamos viviendo, y ciertamente no cabe duda que lo podemos plantear en clave de tempestad. De hecho, el año pasado, en ese gesto del Papa de oración en San Pedro, en la plaza de San Pedro vacía, de noche, lluviosa, donde el Papa rezó frente al Cristo pidiendo por la salud y por el fin de la pandemia, el Papa nos habló de este tema de la tempestad en aquel momento. Decía, la tempestad, para nosotros esta tempestad del coronavirus, de la pandemia, decía el Papa, desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, nuestras rutinas, nuestras prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, lo que sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad ha puesto al descubierto todos los intentos de olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos, nuestras raíces, y evocar la memoria de nuestros ancianos. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Es el tiempo de volver la mirada a esos compañeros de viaje que se han constituido en ejemplos para nosotros, todos los que nos ayudan de tantos modos. Ha quedado claro, dice el Papa, que no somos autosuficientes, que solos nos hundimos, que necesitamos al Señor como los antiguos marineros necesitaban las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida, entreguémosle nuestros temores para que los venza. El Señor nos interpela y en medio de nuestra tormenta nos invita a despertar a nosotros y a activar la solidaridad, a avivar nuestra fe, a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, decía en aquel momento el año pasado. Y esta es un poco la experiencia de este tiempo. Interesante, fíjense ahí, crucemos a la otra orilla, les dice el Señor, ¿no? Es decir, el Señor había pasado todo el día predicando, enseñando, les había explicado a la gente, a la multitud, las parábolas, en fin, era un día de trabajo, y era seguramente ya cansado. La gente incluso lo empezó como a apretujar y llevar, digamos, contra la orilla, y por eso Jesús les pide subirse a la barca, digamos, ¿no? Interesante la expresión, dice, ¿no? Lo subieron así como estaba, ¿tá? Es qué expresión, ¿no? Así como estaba. ¿Cómo estaba el Señor? Cansado. Así como de alguna manera este tiempo a nosotros nos agarró así como estábamos. No nos dio tiempo ni a prepararnos, ni a prevenir nada. Hay cosas en la vida que te visita así como estamos, ¿no? Y entonces depende mucho justamente de qué reservas hay en el corazón para poder vivirlos. Crucemos a la otra orilla. La vida es eso. La vida es un cruce de orilla. Pero a la vez en ese cruce de orilla hay muchos cruces de orilla. Hay un gran cruce de orilla con mayúscula, y en la vida hay muchos cruces de orilla con minúscula, ¿no? Uno puede pensar en nuestra vida, en nuestra familia, quizás ancianos que suponían que ya era el tiempo para darse ciertos gustos cuando los hijos ya han crecido y han armado su familia, y de golpe tener que cruzar a la orilla de volver a criar nietos, ¿tá? Matrimonios que quizás suponían que ya económicamente iban a estar tranquilos para poder disfrutar después de haberse deslomado laburando toda una vida, y de golpe un despido imprevisto y hay que salir a comenzar de nueva orilla. O a veces cuando uno supone que es la tranquilidad, quizás lo que hemos vivido, que gracias a Dios estamos muy sanitos, muy enteros, y de golpe crucemos a la orilla de la enfermedad, a la orilla de la fragilidad, ¿tá? En fin, a veces uno tiene su agendita ya armada, crucemos a la orilla de situaciones que te rompen la agenda, te rompen los proyectos, crucemos a la otra orilla. Esta es la experiencia que estamos viviendo, ¿tá? Dios, las circunstancias de la vida nos han hecho cruzar
a nuevas orillas, ¿no? Y normalmente, bueno, ahí se destapa colmo, no solo eso, sino que en el medio se desata la tormenta, ¿no? Y esto es lo que además nos hace sufrir. Y entonces, ¿cuál es la experiencia? La de los discípulos y la nuestra también. La primera experiencia es la de inseguridad, ¿sí? La de inseguridad. La segunda experiencia es la sensación de desproporción, la desproporción entre la tormenta y nuestras pequeñas fuerzas, ¿no? Y la tercera es la soledad o la sensación de estar, digamos así, como desamparados, ¿no? Son tres experiencias que en este tiempo seguramente más o menos todos hemos vivido o estamos viviendo, ¿no? Interesante, San Agustín le pedía al Señor: no te pido que me saques de la tormenta, te pido que conduzcas la barca. O sea, de saber que nuestra barquita ciertamente siempre será frágil frente a la tormenta. Cuando San Ignacio tiene que viajar, me acuerdo de Tierra Santa y volver a Italia, cuando iba, no me acuerdo para cuál de los dos lados iba, pero tenía que embarcarse, así que era cuando volvía de Jerusalén, fue a subirse en el puerto a una barquita. Había dos barcas, ¿no? Una barca muy bonita, una especie de Enrico C, diríamos nosotros hoy día, y una barquita que es donde Ignacio intenta subir, qué sé yo, una verdadera, dijéramos nosotros, si tuviéramos que poner nombre a la barquita sería el Hilacha 1, más o menos, la Hilacha 1. Cuando va a subir, los compañeros de San Ignacio le dicen: eso es naufragio seguro. ¿Para qué sube esa barca? Esto es naufragio, no. Y entonces dice: ¿por qué? Entonces Ignacio les hace caso. Se baja, no sube al Hilacha 1, se va al barco Pituco, los compañeros lo saludan y al rato ven que Ignacio vuelve a bajar. Y dice: ¿qué le pasó? Pasó que era demasiado caro, además, y no tenía suficiente plata para lo que era el pasaje en el barco Pituco. Y entonces no le quedó otra que subir al Hilacha 1, digamos así, a la barquita frágil. Y él mismo lo cuenta en su autobiografía, que cuando da la vueltita allí, en la bota, allí abajo de Italia, en el mar, vio las maderas, los restos del barco Pituco, del barco fuerte. Y él con su Hilacha 1, a pesar de la tormenta, llegó a puerto. Es decir, ¿por qué Ignacio le pone la autobiografía? No para darse corte, sino para hacernos entender que el punto no está, digamos, en la fortaleza de la barca. Nuestra barca siempre será frágil. Es, digamos así, ¿quién la conduce? Este es el punto. Leí estos días, Padre Canales dice: muchas veces hay tempestades que nosotros mismos hemos gestado, ¿tá? Hemos gestado una tempestad tan grande, dice, y hemos pretendido echarte de la barca, hemos propuesto que estés fuera de este mundo, que estés fuera de la vida, que ahora, dice, donde ahora le toca al poder, al dinero, a la tecnología y la ciencia elegir quién vive y quién no vive, quién forma parte del proyecto y quién queda afuera, quién sirve para el mundo y quién será descartado, donde se pretende ocupar tu lugar. Y dice Canales, y así terminamos en medio del odioso oleaje que nos está ahogando, pidiéndote que calmes lo que nosotros mismos hemos despertado. Hay tormentas que nosotros mismos hemos despertado con tanta injusticia y tanta cosa, y nosotros mismos hemos desterrado del Señor, lo hemos bajado de la barca del propio corazón, a nivel personal, familiar, a nivel mundial. Y entonces ahora le gritamos que vuelva, digamos así, cuando posiblemente nosotros mismos le hemos dicho a nosotros: no te necesitamos en este cruce de mar. Nosotros no te necesitamos. Interesante, sí, que frente a la tormenta hay tres posibilidades, tres opciones. La primera es bajar los brazos, ¿no? Sería la más fácil, la más cobarde, que la tormenta nos hunda, nos termine de hundir. La segunda es la presunción de querer salir y pasar por las tormentas solos, solos, la presunción de creer que solos podemos.
Y la tercera opción, que es la que ojalá y la que nos propone el Evangelio de hoy, es pegar el grito, es decir, la humildad de pedir ayuda a Dios y a los demás. Dice que se acercaron, el Señor estaba dormido, posiblemente aparentaba estar dormido, vaya a saber, y le pegan el grito: Señor, despertate, no te importa que nos hundamos, dice, no te importa que nos ahoguemos, ¿no? O sea, es fuerte, es de las frases más fuertes que hay en el Evangelio. Hay una sola que le gana, que es Marta cuando muere su hermano Lázaro, que le dice al Señor: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Son las dos lamentaciones más duras que hay en el Evangelio, y esta es una de ellas: Señor, despertate, ¿no? Pero es posible que hoy día el Señor nos diría también a nosotros: despiértense ustedes también, despiértense el mundo, despiértense iglesia, despiértense los cristianos, ¿no? Este es el desafío, pegar el grito. La humildad de pegar el grito es lo que se llama la lamentación, ¿tá? Y nos hace bien. No es falta de respeto a Dios, es pedirle a Dios que nos cuide, pedirle a Dios que suavice esta tormenta. El Ronsato, en esta propuesta de pegar el grito, decía: cuando te sientes atenazar por la desesperación, cuando la vida se vuelve un peso insoportable, cuando sentís que te falla la tierra debajo de los pies, cuando las dificultades parecen insuperables, cuando las seguridades han caído, cuando no podés contar con nadie a veces, o la sensación de no poder contar con nadie, incluso con tus amigos, uno a uno nadie te da una mano, cuando te lamentas: no puedo luchar más, es demasiado, todo es inútil, todo es absurdo, qué desastre este mundo, no entiendo nada, y masticas tu desilusión, te dejas envenenar por el desánimo y paralizar por la desconfianza, y te encuentras vacío, solo, cansado, inútil. Cuando has llegado hasta el fondo, entonces te queda una sola posibilidad: gritar. Quizás no sabrás expresarte bien, tendrás una confusión increíble, no importa. En la otra parte hay alguien, con mayúsculas, que ve claro, incluso en la maraña de las situaciones más embrolladas. Grita, no tengas miedo a escandalizar, a molestar, a ser mal educado. Pone en tu grito toda la violencia de tu protesta, la amargura de tu abatimiento, el vértigo de tu desesperación, la vergüenza de tu fracaso, la angustia de tu infelicidad, la aspereza de tu disgusto. Puede ser que tu grito sea desagradable para todos, menos para uno. Te repito, no has perdido nada mientras puedas gritar. Alguien siempre está dispuesto a escucharte. Y si aún tienes dudas, yo te ayudaré. ¿Me permites que me una a ti? Ánimo, gritemos, decía Ronsato. Y este es el Evangelio de hoy. Es un grito de los discípulos del Señor, pidiendo que se despierte y a la vez animarse a dejarnos decir por el Señor: ustedes también despiértense, digamos, ¿no? Celebramos el Día del Padre. Es lindo porque de alguna manera la paternidad es un poco la imagen del que conduce la barca, no solo él, pero es una figura fuerte en el cruce del mar de la vida, ¿no? De alguna manera es el capitán del barco. Y entonces rezamos y agradecemos por todos, por nuestros papis, por nuestros abuelos, por todas las formas de paternidad de aquellos con los quienes cruzamos el mar de la vida y que nos dan, sobre todo, el Padre es el que da seguridad, el que no nos hace sentir desamparados, y el que marca el norte y ayuda a caminar. Y a la vez también pedimos, en este tiempo especialmente, por todos los papás, por todos los papis, digamos así, que esta pandemia nos ha llevado para que los podamos llorar, pero a la vez también los lloremos sabiendo que ellos nos cuidan desde el cielo, ellos que nos han enseñado a cruzar la vida, también nos enseñan a cruzar a la otra vida con la grandeza de corazón con que lo hacen y lo han hecho, especialmente en este tiempo. Pedimos a la Virgen también
la llamamos Estela, la estrella del mar, en la que al cruce del mar ella nos guía, que nos cuide. Que así sea.